AS Producciones presenta Cara a Cara con Rosalía. Bienvenidos, queridos amigos. El día de hoy vamos a hablar sobre temas importantes, temas que tienen que ver con los libros, con las bibliotecas. En el año 2007, cuando se hizo la reapertura de la famosa biblioteca mítica, legendaria, de la Biblioteca de Alejandría, en la ciudad egipcia del mismo nombre, estuvo como uno de los anfitriones Humberto Eco, que fue miembro del consejo directivo de esta biblioteca, y él ofreció una conferencia sobre los cambios que pueden aportar las tecnologías digitales a los libros tradicionales. Durante siglos las bibliotecas fueron la manera más importante de guardar nuestra sabiduría, tanto en el mundo occidental como en el mundo oriental. Fueron y siguen siendo una especie de cerebro universal, ¿no? Donde encontramos el conocimiento. A menudo, sin embargo, en estos últimos tiempos, en artículos periodísticos o en papers académicos, se habla, y algunos autores se refieren a que con las computadoras, el internet, el mundo digital, va a ser posible la muerte de los libros. Es una pregunta o una inquietud de la que hablaremos con nuestros invitados el día de hoy. Yo creo definitivamente que los libros tienen futuro, que van a pervivir, pero también habría que hacerse preguntas. ¿Desaparecerán los libros en cuanto a objetos físicos o van a permanecer los libros solamente a través de lo digital? ¿Desaparecerán los libros en tanto objetos virtuales? En fin, hay una serie de inquietudes en este sentido que las queremos conversar con nuestros amigos, y queremos en este momento dar la más cordial bienvenida al primero de ellos. Es el padre Iván Lucero, es el director ejecutivo de la Biblioteca Aurelio Espinosa Polit, la Biblioteca Ecuatoriana. Así es que bienvenido, padre Iván, a este conversatorio. Y queremos empezar por la pregunta que dejé planteada. ¿Qué piensa usted de la existencia de los libros físicos como estos que me ha traído, con los planes que están impresos en papel? En fin, sí, bienvenido. Muchísimas gracias, doctora Arteaga, por la entrevista, por la oportunidad. Nosotros trabajamos desde hace 90 años en una gran biblioteca, obra del padre Aurelio Espinosa Polit, con el propósito de recopilar la memoria escrita de nuestro país. Sí, los libros hoy en día tienen realmente muchos retos, hoy en día, ¿verdad? Retos inclusive ecológicos por el tema del papel. El costo de un libro impreso obviamente es mucho más alto que un libro digital. Yo tengo una biblioteca particular mía bastante buena de libros impresos. También tengo que reconocer, en mi iPad tengo hoy en día una gran biblioteca bastante buena de libros digitales Kindle comprados en Amazon. Pero yo creo sinceramente que el libro en papel tiene mucha vida por delante. Basta ver todavía el éxito de las grandes ferias internacionales de libro y de lectura, que por cierto, lastimosamente parece que en nuestra ciudad en este año no va a existir. Ay, qué lo grave. Cual es una pésima noticia. Claro, muy mala Nosotros, noticia. como usted conoce, hay grandes ferias internacionales, la de Bogotá, La de Guadalajara, que claro. Es fantástica, la de Frankfurt, hace poco Buenos estuvo la Aires. de Madrid, etc. De tal manera que el libro impreso tiene vigencia todavía, eso es verdad. El placer de sostener un libro entre las manos es muy diferente a sostener una tablet, Sí, ¿no? es diferente. Reconozco también las bondades del libro Sí. electrónico. Yo le soy franco, ¿no? Vivimos en un país donde grandes libros no están todavía en las estanterías de nuestras O si llegan son carísimos, librerías, ¿verdad? Son muy caros. El transporte, el envío, la desaduanización es muy cara. Yo desde hace 2 o 3 años, sinceramente, estoy adquiriendo más libros electrónicos. ¿Ya? Por Amazon, como le he contado. Pero usted dirige una biblioteca, padre. Sí. Una biblioteca Que también digitalizamos. es mucho más que un depósito de libros, porque también Por a eso hay que ir, supuesto, ¿no? por Porque la gente a veces supuesto. dice, no, pues en la biblioteca están los libros. nosotros En la biblioteca hay mucho más, las colecciones de Sodiro. Ustedes tienen tesoros Estamos también fantásticos. digitalizando ¿Ya? nosotros, ¿verdad? Desde hace unos 12, 14 años, el padre Francisco Piñas Rubio, quien es el vicedirector del Centro Cultural Biblioteca Ecuatoriana, él se encarga de digitalizar diariamente miles y miles de páginas. Tenemos libros físicos, más o menos calculamos unos 500,000 libros en este momento. ¿Es la más grande del Ecuador? Posiblemente la más grande del país, porque con 500,000 libros es difícil encontrar una biblioteca de tal tamaño, de tal envergadura, es difícil. Pero al mismo tiempo, obviamente, para personas que no están en nuestro país, personas que quieren acceder a la información que está tienen en que hacer otras partes, investigación. investigaciones, incluso en la ciudad de Quito de pronto, ¿verdad? Y que no quieran ir
donde estamos nosotros, las personas pueden acceder a través de la página web o también pueden ir algunos de ellos o pedirnos incluso a veces por correo electrónico libros en formato, por ejemplo, digital en discos compactos, en DVDs. Nosotros les enviamos y tienen toda esa información impresa, que está también limitada, ¿verdad?, a una sola persona que ocupe el libro físico en un momento determinado. En cambio, se multiplica universaliza, el acceso, ¿verdad? Claro. Se multiplica el acceso. ¿Qué porcentaje de la biblioteca está ya digitalizada? Con Pablo, que me acompaña del Centro Cultural, calculamos a veces un 20%. Falta todavía un 80%. O sea, un esfuerzo grande que tiene que hacer. Un esfuerzo grande, y esfuerzo económico también, ¿no? Exacto. La biblioteca es muy grande. Hablamos de más o menos libros ecuatorianos, hablamos más o menos de unos 150,000 libros o más. Y tenemos, obviamente, que poner énfasis en los libros ecuatorianos. Es verdad, también tenemos unos fondos muy buenos, muy grandes de libros extranjeros, no nacionales. Pero nuestro mayor, diríamos, propósito es digitalizar, poner al acceso a la gente los impresos del siglo XVIII, XIX y buena parte del siglo XX. Entonces, y también periódicos, también revistas, también otros, por ejemplo, mapas, fotografías, archivos. Colecciones, tienen una buena hemeroteca también. Exacto, ¿no? Posiblemente la mejor hemeroteca que tiene el país. Tenemos periódicos del siglo XIX en adelante. Los conservamos nosotros. Y quizás del siglo XVIII. Lo tenemos en casa. Qué interesante. Es muy complejo. La biblioteca sigue siendo administrada por la Compañía de Jesús. Es una obra desde sus inicios. De la Compañía de Jesús, fundada por el padre Aurelio Espinosa Polit en abril de 1929. Estamos justamente celebrando los primeros 90 años de vida. 90 años. 90 años. Y le ha tocado un reto enorme. Por lo que veo, usted es un gran lector. Me gusta leer mis estudios. Y entonces está en su elemento allí. Sí, yo hice estudios de historia fuera del país. Como le conté hace un momento fuera de cámara, yo trabajé en el Colegio San Gabriel hasta el año 97. El 97 mismo, en diciembre, me fui a Estados Unidos y luego a Salamanca. De tal manera que la formación nuestra, sí, siempre con libros, ¿verdad? Sí. Libros de papel y también libros digitales. Yo creo que los dos caminos... No hay que satanizar lo uno o lo otro, ¿no es cierto? Nada que ver. Quien quiera leer en digital, reitero, yo últimamente lo estoy haciendo más porque en mi iPad o en mi laptop o en mi computadora o en mi celular, yo lo puedo hacer. Ese mismo libro que lo estaba leyendo en tal, diríamos, respaldo, diríamos, o aparato electrónico, lo puedo continuar leyendo. La misma página, la misma línea en el otro aparato, el otro dispositivo. De tal forma que tiene muchísimas ventajas. Ahora, claro, cuando se va la luz... cuando no tiene energía. Es verdad, hay gente que el otro día yo escuchaba a un señor experto en temas de archivos que decía, mucho cuidado, algún día podría haber una catástrofe informática. Mundial, el padre Francisco, que es un hombre, Francisco Piñas, que digitaliza, él últimamente me lo dice reiterativamente. Porque ¿no? mire, padre, nosotros, por ejemplo, aquí en este programa de televisión llevamos 20 años, 21, estamos entrando. Los primeros años teníamos unos cartuchos grandes, ¿no? Esos ya no existen. Buena parte de eso se pierde. Luego pasamos a CDs. Bueno, hemos pasado una serie y ahora directamente con los equipos. Entonces, la durabilidad de ciertos elementos tecnológicos que pensamos, no, eso es para siempre, comparada con esos libros sencillos, humildes. Probablemente el libro sencillo y humilde va a durar más que lo que dura además, otros... en nuestra ciudad hay una gran virtud, el clima. Es un clima frío, se mantiene, y Cotocoyo además es un clima un tanto seco además, ¿no? Entonces tenemos estos aparatos que miden la temperatura y miden también la humedad ambiental, tenemos siempre un 50% de humedad y tenemos un 17-18 grados Celsius de temperatura. Un clima que en otras partes tendría que ser elaborado a base de... climatizado, Exactamente, ¿no? Acá es natural. ¿Qué más encuentra la gente cuando va a la biblioteca? Porque yo quiero reiterar el hecho, y como estoy tan vinculada ahora con la Biblioteca Alejandría, la biblioteca es un centro cultural, un centro de conocimiento. Exactamente. Usted puede hacer allí muchas más cosas de las que se imagine. Me gustaría que nos diga qué otras oportunidades hay en la Biblioteca Aurelio Espinosa Polit. Vamos en ese camino. Queremos realmente que sea un centro como de reflexión, de creatividad, etc. Tenemos la gran biblioteca,
La gran biblioteca, diríamos toda la cuestión que es, llamemos así, más documentos histórica, impresos, ¿verdad? Tenemos libros, tenemos revistas, tenemos periódicos, tenemos hojas volantes, tenemos folletos, tenemos también todo papel que cae en sus manos, ahí se todo archiva. papel es un documento. Al cabo de un tiempo usted lo conoce, ¿verdad? Muy bien. Sí. Todo papel con el tiempo se puede convertir en algo inclusive muy valioso, raro, incluso fuente de información. Luego tenemos el archivo histórico, en el cual concentramos fondos particulares también de jesuitas que nos han donado. Por ejemplo, Tobar Donoso, Navarro, jesuitas, Claro. bueno, muchísimos más. Y también de la Compañía de Jesús propia, ¿verdad? Desde el siglo XVII en adelante. Tenemos realmente un fondo exquisito. Patrimonio fantástico. Y hablando de la biblioteca, no quiero olvidarme de las bibliotecas especializadas o monográficas, por ejemplo, del mismo padre Aurelio Espinosa Polit, la gran biblioteca virgiliana, posiblemente la mejor a nivel mundial, solamente sobre el poeta latino Virgilio. Increíble. Son más o menos 1.300 libros desde el siglo XVI Mayor o a nivel XVII. mundial, más que en Roma. Posiblemente, solamente sobre Virgilio. Solo sobre Virgilio. Solo por sobre eso Virgilio. me Él sorprende. compraba todo sobre Virgilio. Sobre Virgilio, claro. Luego tenemos bibliotecas especializadas o monográficas del doctor Tobar Donoso, que es de unos 24.000 volúmenes. Tenemos del fondo el doctor José Gabriel Navarro. Claro. Tenemos del general Marcos Gándara. Tenemos de César Dávila Torres. Son 17 fondos especializados en este momento. Luego viene el archivo histórico que he mencionado, manuscritos de Juan León Mera, Lo de etcétera, Sodiro, etcétera. yo Tenemos recuerdo de que Sodiro el herbario. Tienen el herbario, porque El a eso herbario. quiero referirme, porque Sí. están las colecciones en las que se han basado estudios Maravilloso. impresionantes. Es el ¿no? primer Están allí las herbario hojas, las flores científico. secas. Algunos ya extintas. Claro, plantas plantas que extintas. ya no existen. Ya no existen. Algunas de Cotocollao ya no existen. Ahí tenemos más o menos 11.000 plantas catalogadas por el padre Luis Sodiro. Sodiro. Y tenemos además su biblioteca del padre Sodiro. Luego tenemos el museo, que es una maravilla. Está totalmente renovado. Tenemos en este momento un museo renovado con múltiples colecciones. Ya. Por ejemplo, arqueología precolombina. Tenemos desde el año 8000 a.C., tenemos obsidianas, tenemos, bueno, elementos cerámicas, claro. tenemos Valdivias, una colección maravillosa de Valdivias, hasta el año 1500 y pico más o menos. Luego tenemos escultura colonial. Tenemos caspicaras, tenemos pampites, tenemos veles, tenemos angurimas, tenemos todos estos grandes reconocidos escultores. Luego tenemos pintura europea, pintura también colonial, pintura republicana. Yeah. Y una sala que llamamos de historia, donde está la mayor colección de bienes históricos del doctor Gabriel García Moreno. Tenemos la biblioteca de García Moreno, tenemos el machete fatídico de Rayo, claro. lo conservamos, tenemos parte del cráneo de él, tenemos el sarcófago en el cual estuvo en Santa Catalina, aquí en Quito, por durante 100 años, etcétera, etcétera. Tenemos la pila bautismal de don Eloy Alfaro, de Montecristi, tenemos. Óigame, la gente tiene que ir. Ahora, dígame. Es dígame, incomparable. claro, Padre Lucero, ¿cuánta gente visita, no sé si diariamente o mensualmente, los espacios tanto del museo como de la biblioteca? Estamos felices porque el número se ha incrementado. Bastante. Acabo de salir, estaban 70 niños en este momento Ya. ingresando al museo. Tenemos hoy en día más o menos, yo calculo, unas 100 a 150 personas visitando el museo. Ojo, que en nuestro país y también la biblioteca tenemos todavía una gran resistencia a visitar bibliotecas, Sí. a investigar. Hay como a una leer. alergia, ¿no? Que debemos Somos curarla. el país, usted conoce las estadísticas, ¿verdad? Se discute, ¿verdad? Si leemos 2 libros al año o medio libro al año. Bueno, yo a veces dudo un poco porque digo que a mí nunca me han hecho encuestas, ¿no? Y usted a mí, lee ahí mucho. mejoraría Mejoraría. pues, las estadísticas y a lo Conmigo- mejor a usted no le han hecho tampoco la encuesta. Vivimos Sí. con un jesuita de 95 años, el padre Antonio Montijano, que lee más o menos un libro por semana, ¿no? Imagínese Y yo le usted. digo siempre, gracias a usted subimos realmente Claro, el pero porcentaje. no nos encuestan, entonces no aparecemos en las estadísticas. Sí, pero desgraciadamente pero es la verdad, mayoría se no necesita leemos. La gente gente que no lea. quiere invertir en lectura, Sí. porque es una inversión que a veces también yo considero que los libros en nuestro país desgraciadamente no son baratos. Sí, pero hay bibliotecas, se puede ir a las Esto es bibliotecas, verdad, ¿no? eso Y es hay verdad. lo digital, y usted Eso puede es verdad. tener mucho material. O sea, Tiene el que quiere toda leer, la razón. lee, Tiene- padre. Eso es verdad, El que tiene quiere toda leer, la lee.
razón. hay que cultivar el hábito en los niños Eso y es en los cierto, jóvenes, hay que ¿no? cultivarlo. Y también en la familia, los padres, que den buen ejemplo a los hijos leyendo también, ¿verdad? ¿Tiene costo los servicios que da la biblioteca? No tiene costos. Son gratuitos. En este momento el acceso a la biblioteca, el acceso a la sala de lectura, el acceso al museo es totalmente gratuito. Óigame, por favor, entonces ya no hay excusa. Todo el No mundo hay tiene que ir a la excusa. biblioteca. Vamos Venga a promoverlo, investigar, claro. porque también lo que nos interesa es que la gente no solamente venga a leer, por ejemplo, un periódico, Sí. sino que investigue Claro, sobre nuestro claro que país, sí. que vaya conociendo más el pasado, el presente y que nos proyectemos a un futuro mejor. Ese es el camino. Hay una tarea realmente que está por hacerse, ¿verdad? Maravilloso. Siempre decimos ahí entre nosotros, disculpe, que es una maravilla porque todo en parte está por hacer. Y una obra tan grande Hay no encuentra oportunidades. esto y lo otro, realmente es inabarcable. Bueno, en una conozco vida. amigos como Fausto Jaramillo que son ratones de su biblioteca y que están investigando, me lo ha dicho y es uno de los que me ha motivado a hacer este programa. Queremos agradecerle al padre Iván Lucero, quien es el director ejecutivo de la Biblioteca Aurelio Espinosa Polit y que nos ha hablado con pasión de los acervos, de lo que tiene esta biblioteca, de tanta maravilla para ofrecer y que por supuesto está a disposición de ecuatorianos y de extranjeros que quieran investigar. Gracias, padre. A Y usted. con ustedes continuamos luego de una pausa. Imagina una ciudad cálida, donde las familias comparten sus historias y sus mejores momentos sin necesidad de filtros. Una ciudad donde padres e hijos tienen una conexión más efectiva que los cables y las antenas. Una ciudad donde los enamorados comprenden que la señal más fuerte es una mirada sincera. No lo imagines más. Esta ciudad se llama Guayaquil. Esta ciudad interactúa, comparte y lo mejor está en su gente. Guayaquil mira al frente. Hay experiencias que además de apreciarlas mientras las vives, cobran más valor con el paso del tiempo por la importancia que tuvieron en tu vida. En Produbanco trabajamos constantemente para brindar a nuestros clientes experiencias que trasciendan positivamente en sus vidas. Vive a diario experiencias Produbanco. Produbanco, Grupo Promérica. Somos entretenimiento para todos. Entra en YouTube y comparte videos con nuestra fibra óptica al 50% de descuento por un mes. Al ídolo se lo ve en pantalla gigante y ahora al 50% de descuento por 2 meses. Porque si llegas al trabajo sin hablar del partido, mejor ni vayas. Además, minutos ilimitados para que después de ver fútbol llames a hablar de fútbol. Televisión más internet más telefonía por 42,25 sin impuestos. Venta 600-0101. Me contó un pajarito que se ganó el loto. Sí. $500,000. Tenemos tantas cosas que compartir. ¿Por qué no viene a mi departamento? Mejor venga usted. Ya le paso mi ubicación. Usted ha llegado a su destino. Amorcito. ¿Aló? Ubícate, Loto es para ti solito. Martes y jueves gana 200,000 y los sábados $500,000. ¡Claro! ¡Compartimos! Gracias, queridos amigos, por continuar con nosotros en este programa y me encanta la posibilidad de hablar sobre libros con una persona que ama los libros, que ama la historia, que se ha preocupado por salvar la memoria histórica de nuestro país. Se trata del doctor Fernando Jurado, quien tiene una biblioteca privada, quien tiene una cantidad enorme de libros publicados, quien ha sido el creador y el instigador de la Sociedad de Genealogía del Ecuador y a quien le doy la más cordial bienvenida. Con mucho cariño, Fernando. Gracias, Rosalía. ¿Qué son para usted los libros, Fernando? A ver, yo creo que los libros fueron mis compañeros de juego. Sí. Y entiendo que ahora los años algunos son mis hijos y otros son mis nietos. Qué maravilla. Son seres muy amados. Hay gente que, y le hice la pregunta al padre Lucero que estuvo antes que usted, que habla de la muerte de los libros físicamente. ¿Qué piensa usted cuando ve en perspectiva hacia el futuro? ¿Cuál es el futuro del libro? A ver. Lo que pasa es que nuestro país, Rosalía, entre varias cosas espantosas, ocupa el penúltimo lugar en lectores. Nos gana solo Sudáfrica. ¡Qué horror! Y esto es una pena.
Yo, retomo las palabras de Hernán Rodríguez Castelo. El libro es un objeto de amor. El libro usted lo puede llevar al baño, lo pone debajo de su almohada, lo lleva en el avión. El libro tiene un olor. En el bus, porque la gente debería... Yo en otros países me subo a un bus o a un metro y veo a la gente leyendo. Aquí no. Usted ve, en el metro de París, el 80% de los del metro de París están leyendo algo. Pero en Nueva York también, en tantos lugares. Y se molestan si es que alguien interrumpe la lectura. Tenemos que crear un hábito de lectura. Y una de las campañas que yo creo que hay que hacer es volver a hacer el concurso del libro leído. Claro, en los colegios, ¿no? Claro. En las escuelas, sí. Desgraciadamente, el Internet casi le ha matado al libro. Y en nuestro país, que es novelero, el Internet ahora es el mejor juguete. El Internet tiene un montón de cosas lindas, pero también tiene un montón de tonteras y un montón de datos falsos. Además, es un órgano de inmoralidades a través de la copia, ¿no? De tal manera que, Rosalía, hay que hacer una campaña que el libro vuelva a vivir. Bueno, en esto estamos y por eso queremos hablar de las bibliotecas. Fernando, usted decía que fue su compañero de juegos el libro. ¿Cuándo sintió ya conciencialmente que usted no podía vivir sin libros? Fue una experiencia cuando yo tenía unos 7 u 8 años. Un día me levanté y en mi sala había un lote de unos 20 libros. Me dio una especie de escalofrío porque pensé que era regalo. Sí. Y me acuerdo que ahí estaba una biografía del general Flores por Elías Lazo. Al otro día no habían los libros. ¿Qué había pasado? No, que eran unos libros que encargaron en mi casa. ¿Y usted estaba ya con la emoción? Yo estaba con la emoción. Y al otro día sentí un dolor que en la escuela Espejo, donde yo estaba, me pasé volando todo el día y muy resentido con mi mamá. ¿Qué pasó? Que los haya devuelto al dueño. Ahí me di cuenta que los libros eran parte de mi vida. Y empezó a coleccionarlos, y a guardarlos. empecé a comprarlos sí. Dentro de una situación económica muy limitada que tenía. Pero yo descubrí una cosa, que pasándoles a limpio los cuadernos de mis compañeros, tenía una renta que me permitían comprar libros. Usted hacía eso y se ganaba sus... yo cobraba 5 sucres por pasar sucres. Un cuaderno, sí. ¿Así? Y un libro realmente me costaba entre 5 a 10 sucres en esa época. Y yo era amigo de los grandes libreros de Quito, que me imagino que me veían con ternura. Lástima que no les puedo agradecer, porque ya se han muerto obviamente, que eran Marján Soljanik, el famoso gringo de la Plaza Grande, y el sargento Pedro Santamaría, que fue el bibliotecario de Jacinto Gijón. De tal manera que me decían, oiga, lleve, y me paga cuando pueda. De tal manera que cuando terminó en 6º grado, el profesor nos dijo, escriban en un papel cuántos libros tienen en su casa. Y algunos compañeros ponían 1, 2, 3, y a mí me daba vergüenza, porque tenía 600. Y eran suyos. Eran míos. No solamente de los que tenían los papás, sino los suyos eran propios. Míos, sí. Eran míos. Sí. Y entonces, como me dio vergüenza, puse 60. Y los cuidaba. Y los cuidaba. Y los sigue cuidando. Los sigue cuidando. Sí. Ahora, usted no solamente tiene una buena biblioteca, sino tiene archivo de fichas históricas, porque además los libros, y ahora por supuesto el Internet, sirven también para investigar, ¿no? ¿Y qué utilidad tienen para ustedes esas fichas históricas y cómo en los actuales tiempos de la computación, de lo digital, esas fichas siguen teniendo una validez y un valor? Claro, a ver, lo que pasa es que en un momento me di cuenta que el libro me era insuficiente. Es decir, cuando yo quería conocer ciertas cosas, tenía definitivamente que ir a los documentos. Y entonces se me ocurrió en una época fichar todas las compraventas y los testamentos de Quito. Claro, esto me tomó años, en que Alfredo Costales me dio un horario increíble. Me abrí el archivo a las 6 de la madrugada y me atendía a veces hasta la noche. Yo, entre las consultas y las cátedras, me daba todos los días tiempo para ver. Y con los años se ha ido formando un archivo de 1.300.000 fichas físicas. Mis amigos, claro, con la computación me dicen, oye, esto es una locura. Vamos a hacer vaca y aquí vamos a pagar a alguien a que esto se digitalice. El problema es que necesitan pagar 8 digitadoras que trabajen durante 6 años, 12 horas diarias. ¡Qué locura! Y el trabajo es muy arduo. Y no, más bien estamos pensando en que esas fichas se queden como tales y que pasen a 2 entidades culturales que estamos en ese paso. ¿Que para qué sirven? Rosalía, cojamos un ejemplo. Dice, ¿quién fue el señor César Peralta Rosales?
Usted entra a la computadora y no hay nada. O hay algo que lo han copiado de otro. Así es. O si ahí está mal también. Porque Puede muchas estar mal. veces, porque la gente tiene, cuando yo hago una pregunta y me dice, es que esto dice en el internet, digo, bueno, ¿y qué garantía es de que esto sea real? Porque hay tantas mentiras y ahora estas famosas fake news de las que se habla todo el tiempo. Además hay copistas que copian mal para crear su programa. Entonces usted coge Peralta Rosales César y está ahí la fecha de nacimiento, quiénes fueron sus papás, qué hizo en su vida, qué cargos desempeñó, a lo mejor constan anécdotas y refiere ahí por qué para mí fue simpático. Es el señor que creó el primer premio para el libro leído en la Escuela Espejo. Qué lindo. Entonces yo tengo libros que están, el señor César Peralta dedica al niño Fernando Jurado este libro y que yo lo tengo ahí guardado. Claro, y forma parte no solamente del conocimiento, sino de los afectos, ¿no? Fíjese, yo tuve una alumna en el Colegio de la Inmaculada que era nieta de César Peralta. Y un día le dije, oiga, usted me cae muy bien. Y le conté la anécdota. Y claro, a la niña se le llenaron sus ojos de lágrimas, ¿no? Claro. Esto es bello, pues esta es la vida. Es parte de la vida. Qué lindo es vincular los libros con la vida, ¿no? Alguien decía, creo que era Stendhal, que por ejemplo cuando definía la novela es un espejo colocado a lo largo del camino, ¿no? Porque las novelas de alguna forma reflejan lo que pasa, pero usted ha ido mucho más allá y mucho más profundamente a hurgar en la historia, ¿no? Y eso es parte fundamental de su colección, de sus libros, historia. Sí, la mayor parte de mis libros son historia. Tengo también muchísimos de psicología y psiquiatría, que es mi profesión. Por su profesión, claro. Pero yo diría que sí, historia es lo que más hay. Es lo fotografías que usted valore muchísimo de las que tiene. Sí, yo tengo una colección de 1000 fotografías del siglo XIX. Me ha encantado el XIX y me han encantado sobre todo personajes. ¿Cómo identifica usted? Porque, por ejemplo, a mí me llega a las manos una fotografía amarillenta, no dice nada, no sé quién es. ¿Cómo logra usted bucear y encontrar quién está allí, de qué época fue? A ver, ese es un proceso complejo. Yo me he enamorado de fotografías dedicadas. Claro. Yo fulano dedico a ni sé quién. Pero luego me ha ayudado, a ver, yo he tenido un maestro, un paisano suyo, Miguel Díaz Cueva. Claro, el Miguelito, todavía vive, Miguelito 100 años. Tiene 100 años. 100 años, sí señor. Entonces, claro, uno le muestra una fotografía y me dice, es fulano de tal. Y yo le pruebo porque tengo otra fotografía con dedicatoria. Es decir, una maravilla. Pero fíjese que hace unos años, Alfonso Rivadeneira nos mostró la colección de placas de negativos de su abuelo, o sea, fotos de finales del siglo XIX. Eran 500. Yo le dije, vea Alfonsito, con Miguel Díaz vamos a identificar por lo menos del 60%. No pudimos. No se podía. Claro. Porque claro, Miguel Díaz tiene un sistema en que en la manga del saco el negativo le hace positivo y con él hemos visto esto en algún sitio. Pero no se sabe dónde, quién. Claro, si es que es un personaje conocido. Bueno, si a uno le pasa con la familia también, empieza a hurgar en fotos viejas de la familia y dice, ¿quién es este guagua? ¿No? Y de pronto alguien encuentra, es un parecido, se parece a tal. Sí. Y allí usted empieza a hilar. Atar cabos. Claro que sí. Pero luego yo tuve un tío abuelo que fue un fotógrafo aficionado, era alumno de la Politécnica de García Moreno, y él, Augusto Martínez, yo tengo también unas 100 fotografías tomadas por él. Era un fotógrafo artístico estupendo y estamos en el plan con el municipio de Ambato de sacar un libro con estas fotografías. Qué maravilla. ¿Qué les diría usted a los jóvenes que nos miran y tal vez a los niños y a esos papás para hacer que amen hurgar en el pasado? Porque la gente dice, no, el pasado no tiene que ver. Pero, ¿qué les diría a usted? Porque el tema del futuro depende mucho del pasado también, ¿verdad? Que no saben lo que se pierden al no tenerle amor a un libro. Es un poco como un caramelo riquísimo, como una pasta, como una fruta. El libro es una maravilla. Y les invito a que empiecen a hurgar en un libro viejo de la biblioteca del papá o del abuelo. No se van a arrepentir. Siempre habrá alguien, ¿no? Siempre habrá algún libro por allí y fotos y curiosidades que satisfacer. Sí. Porque una de las cosas, y justamente yo estaba leyendo una entrevista, escribí un artículo, este famoso, uno de los creadores de la Universidad Singularity, que es esta universidad del futuro, que habla de que la gente no se va a morir y todo, Peter Diamandis, dice que lo que más hay que fomentar en un niño es la curiosidad. ¿Cómo hacerlo? Es fundamental a través de los libros. Rosalía, yo creo que hay un aspecto importante que la gente ignora. El Internet se va,
usted le ve y dice, interesante, y le quedan 48 horas en sus neuronas lo que usted vio en el internet. En el libro se queda para siempre. Es decir, es el objeto que esté en la mano de uno, que se clave en las neuronas, que uno lo vuelve a ver, lo vuelve a repasar, a los 10 días lo vuelve a ver. Y por eso es que nos acordamos las poesías que nos enseñaron en la escuela y en la adolescencia. Claro, que ahora ya nos enseñan, por desgracia. Claro. Pregunte usted a una persona qué sabe de memoria de lo que ha visto en el internet. Esa es la diferencia. Sí. Lo uno se queda y lo otro es transitorio. Esa permanencia es la que nos debe hacer amar los libros y por eso creemos que los libros no van a morir en físico. Sí. Hay gente que habla también del olor. Usted cuando entra en una biblioteca, ¿qué siente? ¿Identifica los olores? Al entrar a una biblioteca uno sabe de quién ha sido, si ha sido amigo de esta persona. Es increíble. El olor se queda impregnado, ¿no? Claro, una vez había un señor que tenía unos libros y dije, oye, esto era de José Gabriel Navarro. Sí, huele un poco como a ropa vieja. Sí. Pero los libros impregnan también del olor del sujeto. De la personalidad de quien ojea sus páginas. Fantástico. Gracias, Fernando, por habernos traído ese amor, esa pasión por los libros. Yo creo que eso nos queda como algo inolvidable también, hablando de que tal vez a través de los medios audiovisuales podemos dejar una impronta, y en este caso una entrevista con un hombre sabio, como es el caso de Fernando Jurado. Gracias, Fernando. Encantado, Rosalía. Y con ustedes estaremos luego de una pausa. Me contó un pajarito que se ganó el loto. Sí. $500,000. Tenemos tantas cosas que compartir. ¿Por qué no viene a mi departamento? Mejor venga usted. Ya le paso mi ubicación. Usted ha llegado a su destino. Amorcito. ¿Aló? Ubícate, Loto es para ti solito. Martes y jueves gana 200,000 y los sábados $500,000. ¡Claro! ¡Compartimos! Somos entretenimiento para todos. Entra en YouTube y comparte videos con nuestra fibra óptica al 50% de descuento por un mes. Al ídolo se lo ve en pantalla gigante y ahora al 50% de descuento por 2 meses. Porque si llegas al trabajo sin hablar del partido, mejor ni vayas. Además, minutos ilimitados para que después de ver fútbol llames a hablar de fútbol. Televisión más internet más telefonía por $42,25 sin impuestos. Venta 600-0101. Imagina una ciudad con conductores responsables, donde en una luz roja, un taxista te contará los detalles del último clásico del astillero mejor que cualquier red social. Una ciudad donde su gente conduce concentrada porque quiere llegar segura a casa por una recarga de abrazos. Una ciudad donde el peatón disfruta su caminata sin ver a una pantalla porque entiende que preservar la vida es más importante que cuidar sus megas. No lo imagines más. Esta ciudad se llama Guayaquil. Esta ciudad interactúa, comparte y lo mejor está en su gente. Guayaquil, mira al frente. Gracias, amigos, por continuar en este apasionante programa en el que hemos tocado temas de bibliotecas, de acervos culturales. Lo hicimos con el padre Iván Lucero, director ejecutivo de la Biblioteca Aurelio Espinosa Polit, y con el gran historiador y genealogista, el doctor Fernando Jurado. Y queremos dar la más cordial bienvenida ahora al magíster Ramiro Endara. Él es el director ejecutivo de la Fundación Conservart Ecuador. Bienvenido, Ramiro, a este programa. Muchas gracias. Primero, cuéntenos lo que hace su fundación, que a veces alguna gente pueda que no lo conozca. Correcto, ya. Nuestra ONG se dedica específicamente a la gestión de fondos de cooperación internacional mediante alianzas estratégicas que tenemos para ejecutar proyectos de intervención emergentes. Para salvar bienes patrimoniales, por ejemplo. Para salvaguardar bienes patrimoniales en riesgo. Ya, como es de todo el centro histórico de Quito, la mayor parte, bueno, ¿no? Claro, como claro. Estamos hablando de Quito y Cuenca, que son ciudades patrimonio, sí, tienen mayor potencial. Porque además, ya al haber sido declarado por la UNESCO, indudablemente atraen la atención y se puede hacer más gestión en estos casos. Es precisamente por esto que nos pusimos esta ONG, al ver la cantidad de bienes patrimoniales en riesgo, claro, así como la cantidad
de compañeros y colegas que se encuentran en el desempleo. Entonces la idea es activar a una ONG que se dedique a la canalización de fondos para atraer dinero e inversión extranjera y generar un motor de desarrollo poniendo en valor a nuestro patrimonio en riesgo. ¿Hace cuánto tiempo está dedicado usted a este tema? Bueno, venimos desde el 2007, son 12 años que estamos trabajando en la gestión de fondos. Gracias a Dios hemos tenido unas alianzas estratégicas a nivel mundial. ¿Y hacia qué ejemplos podría usted ponernos de cosas que se han conseguido específicamente de salvar ese patrimonio en riesgo? Bueno, en estos 12 años hemos hecho 10 proyectos, de los más emblemáticos le puedo nombrar unos 5. Por ejemplo, la implementación del pasaje turístico patrimonial Todos Santos en la ciudad de Cuenca. Claro, bellísimo, sí. Ese fue uno de los primeros proyectos que hicimos porque es una ciudad patrimonio Cuenca. Así es. Posterior a ese también otro valioso fue la restauración del Museo Remigio Crespo Toral. Hicimos la sala principal con fondos de la World Monument Fund. Otro proyecto emblemático fue la conservación y restauración de la Torre Reloj Público con fondos del Príncipe de Holanda, o la restauración, conservación de las 2 bibliotecas recientes en la ciudad de Quito, la de San Agustín y la de Santo Domingo. Bueno, entre varios proyectos. ¡Qué maravilla! Usted ha tocado un punto clave, que es esto de las bibliotecas, porque el día de hoy, precisamente en este programa, estamos hablando fundamentalmente de bibliotecas. ¿Qué valor tienen para usted los libros y qué satisfacción entraña el poder recuperar, restaurar, poner en uso las bibliotecas? Bueno, pues Quito, ciudad conventual, tiene en su haber un patrimonio estupendo en los conventos, patrimonio documental específicamente. Que muchas veces se va perdiendo, ¿no? Exacto, y se va perdiendo es por la falta de mantenimiento y descuido, por la falta principalmente de recursos económicos para implementar políticas de conservación y puesta en valor. Para mí lo fundamental es en la vida es la biblioteca, porque usted sabe, es la sabiduría oculta que está escondida aquí, ¿no? Y mucho más en estas bibliotecas conventuales que son poseedoras de unas reliquias en contenidos, en documentos originales. Nosotros nos hemos encontrado con unos libros espectaculares, únicos en el mundo. Entonces, es muy importante valorar y salvaguardar estos documentos, porque en ellos está ahí nuestra identidad, están nuestras raíces, es el reflejo del intercambio cultural que ha tenido nuestro país a través de los años. Entonces eso dice mucho de quiénes somos, ¿no? Claro, para nosotros como Conservarte Ecuador es sumamente importante aportar a las bibliotecas. Por eso estos 2 últimos proyectos, como es el de Santo Domingo, como la Biblioteca de San Agustín, aportan mucho con un valor estratégico que es el conservar los libros, los documentos específicamente. Ya. Ahora, ¿qué cuidados deben tener las personas que tienen o las bibliotecas que tienen ese tipo de documentos? Porque dicen que hay enemigos de los libros, ¿no? Bueno, como la humedad, por ejemplo. Precisamente para eso bichos, sí. Existe un protocolo a seguirse que está fundamentado en parámetros internacionales. Lo que dice el ICOM. Por lo menos le voy a decir así, sí, a manera sencilla, lo básico. Sí. Mínimo, número 1, un sistema de seguridad de un circuito cerrado, de cámaras para que monitoreen. Para evitar el robo también, claro, porque eso es uno de los peores. 2, sistema de seguridad contra incendio. 3, iluminación adecuada, con filtros UV para bloquear los rayos solares directos sobre los libros. Después es importantísimo contar con el equipamiento de la base de datos. Para poder, mediante el inventario, registro y catalogación, poder difundir al público. Entonces es menester importante cumplir con esto y, como usted dice, un monitoreo constante y periódico de la comunidad o de los custodios que se encargue de velar por la conservación. Porque dentro de los procesos, el fundamental es la limpieza. Claro. Y si hay libros contaminados con ataque microbiológico, deben de ser tratados de manera inmediata porque son los libros más propensos a perderse. Porque como usted sabe, el ataque
de alteración, biodeterioro es... Rapidísimo también, ¿no? Claro, entonces estos libros, muchas... Hongos les entra a los libros, ¿no? Precisamente en estos proyectos que hemos intervenido, hemos encontrado con colecciones infestadas en las que les hemos tenido que trasladar a unas áreas de cuarentena. Claro. Y para posterior a eso tenemos que buscar más fondos, porque mire, cuando nosotros conseguimos los fondos, por regla general nos dan específicamente para un proyecto macro. Pero dentro del macro, usted sabe, los proyectos se presentan otras necesidades, claro. Entonces tenemos que, en el instante, lo que se nos presente, adaptarlas. En ese momento, implementar... Hacer proyecto dentro de proyecto. Exactamente, claro. Implementar de manera provisional un área de cuarentena para poder almacenar los libros técnicamente. Y posterior a ello, conseguir fondos para seguir con el tratamiento necesario. Porque además esto no para, porque usted no puede hacer una intervención en un momento dado y después olvidarse. No, siempre habrá que estar limpiando, catalogando, digitalizando, tantas cosas. Y enhorabuena, tenemos el respaldo del Ministerio de Cultura, del Instituto de Patrimonio. Ellos son los veedores que nos fiscalizan mediante una comisión de seguimiento y que queda todo registrado el proceso secuencial de actividades que se realizan en todos los proyectos que hacemos como Conservarte Ecuador, en donde ellos hacen un monitoreo y seguimiento periódico a estos proyectos para que a futuro no se queden en el abandono. Ahora, Ramiro, usted habló de algo que es importante y que normalmente no se toca cuando hablamos de libros, de museos, es la generación de empleo, ¿no? Esto me parece que es un tema súper novedoso, pero hay que mencionarlo. ¿Cómo usted conceptualiza esto de generación de empleo a través de salvar bienes patrimoniales o documentos? Bueno, ¿quiénes se ocupan de esto? A mí me parece que la cultura es un motor de desarrollo. Y claro, qué mejor aprovechar las instancias que tenemos como Conservarte Ecuador con los respectivos apoyos filantrópicos, tanto nacionales como internacionales, pero fundamentalmente internacionales. Entonces, es básico implementar políticas que generen empleo como la que está haciendo ahora Conservarte, que es sensibilizar a los filántropos para que contribuyen con un granito de arena, con aportes hacia la cultura, hacia la conservación, porque le digo, en mi campo, en mi área, somos un grupo grande entre arquitectos, restauradores, ingenieros estructurales, tenemos artesanos, es un sinfín de profesionales. Y es un poco en cascada, ¿no es cierto? Empieza uno con un proyecto, pero esto sigue, porque usted va a necesitar especialistas en policromado, especialistas en fumigación de los libros, aquí, o sea, hay de todo. Aquí en la biblioteca es que trabajamos equipos de historiadores, filólogos, tenemos bibliotecólogos, conservadores, necesitamos de análisis químicos, laboratorio. O sea, científicos también entran ahí, claro. Las intervenciones de conservación de documentos son intervenciones científicas, técnico-científicas. ¿Por qué? Porque está la ciencia y está sobre todo la tecnología de punta con los análisis científicos para determinar los ataques, el biodeterioro. Es muy importante que sea multidisciplinar. Claro, y climatización, por ejemplo, saber a qué temperatura tiene que estar, ¿no? Vamos a eso, sí. Después de esto también hay que controlar el monitoreo mediante el sistema de climatización. Entonces, una biblioteca no puede estar no puede estar abierta al público si no cuenta con estos sistemas de seguridad contra incendio, contra robo, contra la luz, los filtros la humedad, UV. claro. Y la climatización es fundamental. Entonces, respecto a esto, la generación de empleo es sumamente importante para nosotros generar estos recursos, implementar estos proyectos emergentes y de esta manera poder generar empleo en Ecuador. ¿Por qué? Nosotros, ecuatorianos, somos un país que ya estamos en vías de desarrollo, pero es a esos sitios, a estos países a donde apuntan las ONGs filántropas mundiales que buscan contribuir con fondos de cooperación a países como el Ecuador, en donde no hay, estamos pasando ahorita, como usted sabe, son momentos de austeridad económica. Claro, usted no va a encontrar en el Estado la posibilidad de por ejemplo, restaurar una biblioteca, tiene que buscar a otros sectores. Exactamente, por ejemplo, el Estado muchas veces no se avanza, entonces busca que Conservarte Ecuador le ayude a complementar con sus alianzas. Y en eso se han especializado, son una ONG única en cuanto al objeto en el Ecuador. Precisamente nos hemos convertido en una alianza estratégica para el Ministerio de Cultura como para el INPC, porque ellos nos llaman actores sustanciales a Conservarte Ecuador,
¿Por qué? Porque nosotros ayudamos a buscar fondos para proyectos emergentes y de esta manera generar empleo y poder aportar con un granito para lo que es la conservación. Claro que sí. ¿Cuánta gente trabaja con usted? Depende de los equipos. Por ejemplo, ahora que estamos terminando el proyecto de Santo Domingo, éramos un equipo de 10 personas. Estuvimos con filólogos, bibliotecólogos, el equipo completo, un equipo multidisciplinar. Pero es apasionante poder contribuir. Y claro, y tiene que formarse el equipo de acuerdo a lo que van a apoyar, ¿no es cierto? Un momento podrá ser una biblioteca, en otro será un faro, como usted mencionó, un reloj. Por ejemplo, ahora estamos haciendo la torre del reloj público de Calceta. Claro, que se cayó con el terremoto. Imagínense, ¿no? Nosotros hicimos un récord Guinness, aprovecho para comentarle, porque al momento que se cayó la torre se rompió el reloj monumental idílico en 147 fragmentos. ¡Qué horror! Quedó completamente antifuncional. Vino el príncipe de Holanda y nos dijo, vaya a conservarte Ecuador. Les apoyamos para que salvaguarden ese patrimonio en riesgo. Y en efecto, gracias a la generosidad, de la sensibilidad del príncipe, pudimos poner en valor y volverle a hacer funcionar al reloj. A ese reloj que había estado despedazado. Y se necesitaba la técnica de experto en mantenimiento de relojes idílicos, ¿no? Entonces, depende del proyecto, claro, como usted dice. Y para cada proyecto siempre nos tratamos de buscar a los expertos para formar un equipo multidisciplinar efectivo. Muy bien, gracias a Ramiro Endara, director ejecutivo de la Fundación Conservarte Ecuador, que nos ha abierto un poco los ojos respecto de cuáles son los espacios y cómo trabajar para preservar el patrimonio histórico, cultural de nuestro país. Gracias, Ramiro. Gracias a usted. Y con ustedes continuamos luego de una pausa. Hay experiencias que, además de apreciarlas mientras las vives, cobran más valor con el paso del tiempo por la importancia que tuvieron en tu vida. En Produbanco trabajamos constantemente para brindar a nuestros clientes experiencias que trasciendan positivamente en sus vidas. Vive a diario Experiencias Produbanco. Produbanco, Grupo Promérica. Imagina una ciudad cálida, donde las familias comparten sus historias y sus mejores momentos sin necesidad de filtros. Una ciudad donde padres e hijos tienen una conexión más efectiva que los cables y las antenas. Una ciudad donde los enamorados comprenden que la señal más fuerte es una mirada sincera. No lo imagines más. Esta ciudad se llama Guayaquil. Esta ciudad interactúa, comparte y lo mejor está en su gente. Guayaquil, mira al frente. Puedo destacar a Paulina Reyes de la carrera de Derecho. Aparte de ser madre, es una persona que tiene la perseverancia antes que nada. La modalidad a distancia que ofrece la UTPL te brinda la oportunidad de que puedas hacerlo desde el lugar donde tú te encuentres, desde tu casa, desde tu trabajo. Gracias UTPL por demostrarme una vez más que los sueños se pueden hacer realidad. Modalidad abierta y sin distancia. UTPL. Decide ser más. Inscripciones abiertas. Me contó un pajarito que se ganó el loto. Sí. $500,000. Tenemos tantas cosas que compartir. ¿Por qué no viene a mi departamento? Mejor venga usted. Ya le paso mi ubicación. Usted ha llegado a su destino. Amorcito. ¿Aló? Ubícate, Loto es para ti solito. Martes y jueves gana 200,000 y los sábados $500,000. ¡Claro! ¡Compartimos! Yo podría pasarme la vida entera hablando sobre libros y bibliotecas, pero sé que ustedes pueden cansarse, así es que vamos a nuestro segmento cultural. Y claro, vamos a visitar la Biblioteca Aurelio Espinosa Polit. El segmento cultural llega a ustedes gracias al auspicio de Hidalgo e Hidalgo Constructores, contribuyendo al desarrollo del país y apoyando a la educación.
La revista Mi Colegio del Colegio San Gabriel publicó una noticia en su edición de 1930. El nacimiento de una biblioteca de autores ecuatorianos en la población de Cotocollao, al norte de Quito. El audaz creador y promotor de esta hazaña fue el padre Aurelio Espinosa Polit, un apasionado por todo lo ecuatoriano que tuviese un carácter singular para la memoria y el patrimonio nacional, que sintió el llamado a rescatar, cuidar y organizar todos los escritos posibles desde los albores de la Real Audiencia de Quito hasta el primer tercio del siglo XX. Una biblioteca no especializada en una materia, ni tampoco abierta a documentos foráneos, ni asociada a algún centro educativo. Hoy por hoy, la biblioteca contiene el fondo de autores y temas ecuatorianos más completos del país, con un acervo bibliográfico de más de 300.000 ejemplares, constituido por un fondo general, fondo antiguo ecuatoriano, fondos especializados pertenecientes a personajes notables del Ecuador. Su hemeroteca comprende más de 7.000 títulos de revistas y periódicos, impresos desde el siglo XIX hasta nuestros días. Gran parte de este material se encuentra digitalizado y está disponible para consulta en la sala de lectura y en el catálogo de su página web. Su sección de cartografía está constituido por 7.392 ejemplares de material cartográfico. Esta sección dispone de mapas, trazas, planos, croquis y programas del desarrollo nacional, desde el siglo XVII hasta la actualidad. En el Museo de Arte e Historia Ecuatoriana, a través de 10 salas y pasillos, se expone una fascinante colección de arte ecuatoriano que narra la etapa colonial, republicana y moderna. Esta muestra cuenta, además, con una rica colección de arqueología ecuatoriana, numismática, filatelia y más. Lo invitamos a descubrir e investigar todas las maravillas que este centro de cultura alberga, todo un orgullo para el Ecuador y el mundo. El segmento cultural llegó a ustedes gracias al auspicio de Hidalgo e Hidalgo Constructores, contribuyendo al desarrollo del país y apoyando a la educación. Hidalgo e Hidalgo Constructores, crea, edifica y construye. Kilómetros y kilómetros de carreteras a lo largo y ancho del país. Obras de riego, drenaje y control de inundaciones. Industria de la construcción. Saneamiento ambiental y agroindustria. Hidalgo e Hidalgo Constructores, contribuyendo al desarrollo del país y apoyando a la educación. Estoy tan orgulloso de ti. Has llegado muy lejos. Has mantenido siempre tus principios
Eres imparcial, objetivo y sincero. Has aprendido lo que necesitas saber. Sigue adelante. Así es, Diario La Hora. Llegamos cada mañana con la mejor información en el tamaño ideal. Diario La Hora, lo que necesitas saber. Me contó un pajarito que se ganó el loto. Sí. $500,000. Tenemos tantas cosas que compartir. ¿Por qué no viene a mi departamento? Mejor venga usted. Ya le paso mi ubicación. Usted ha llegado a su destino. Amorcito. ¡Aló! Ubícate, Loto es para ti solito. Martes y jueves gana 200,000 y los sábados $500,000. ¡Claro! ¡Compartimos! Imagina una ciudad con conductores responsables, donde en una luz roja, un taxista te contará los detalles del último clásico del astillero mejor que cualquier red social. Una ciudad donde su gente conduce concentrada porque quiere llegar segura a casa por una recarga de abrazos. Una ciudad donde el peatón disfruta su caminata sin ver a una pantalla porque entiende que preservar la vida es más importante que cuidar sus megas. No lo imagines más. Esta ciudad se llama Guayaquil. Esta ciudad interactúa, comparte y lo mejor está en su gente. Guayaquil, mira al frente. Decimos que es ahora o nunca. Algunos piensan que ya pasamos el límite aquel, pero yo quería referirme a una investigación del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas que muestra que el planeta podría cruzar ese umbral del 1.5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales en solo pocos años, tal vez un poco más de una década, lo que en el criterio de este panel de expertos conllevaría a una catástrofe global. Condiciones climáticas anómalas las estamos viviendo en estos días, climas inusuales en la Antártida, sequías extremas, incendios forestales, inundaciones, escasez de alimentos para cientos de millones de personas, calores que nunca se habían tenido en el hemisferio occidental, en fin, y fríos por otro lado. Esos desarreglos del clima son síntomas que nos dicen de que efectivamente tenemos que hacer algo. Los especialistas en el mundo hablan de cambios rápidos, de gran alcance y sin precedentes en todos los aspectos de la sociedad. ¿Qué podemos hacer para ayudar? Veámoslo en nuestro segmento Verde y Azul. Este segmento es presentado por Grupo Promérica. ¿Qué puedes hacer tú para ayudar al planeta? Utilizar el transporte público. Caminar, andar en bicicleta o usar el transporte público en lugar del carro particular reducirá las emisiones de carbono. Podemos elegir la forma en que nos movemos en las ciudades, y si no tienes acceso al transporte público, asegúrate de elegir políticos que ofrezcan opciones para eso, afirma Debra Roberts, copresidenta del IPCC, Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Pon en práctica las 3 R de la sostenibilidad. Reduce, consume menos de manera más eficiente. Reutiliza. Aprovéchate de los mercados de segunda mano para dar otra oportunidad a aquello que ya no usas o hacerte con algo que necesitas y que otra persona ha desechado. Recicla. Papel, plástico, residuos eléctricos, baterías y otros. ¿Sabes que puedes ahorrar más de 730 kilos de CO2 al año solo con reciclar la mitad de la basura que se genera en el hogar? Actúa contra la pérdida de bosques. En la medida que puedas, evita lo que provoque riesgos de incendio. Si necesitas comprar madera, elige aquella con certificación o sello que asegure su origen sostenible. Planta un árbol. A pesar de que el cambio climático no se puede evitar, pero sí mitigar sus efectos y adaptarnos a ellos, es posible construir un futuro esperanzador, en el que además la lucha contra el cambio climático servirá también para resolver muchos otros problemas a los que se enfrentan los seres humanos.
Este segmento fue presentado por Grupo Promérica. Hemos hablado de libros y en esta despedida queremos hacerlo también sosteniendo un libro en las manos, El banquete de Platón. Cuando nos dice referente a la poesía, esta palabra, como sabes, representa muchas cosas. Es general, llámase poesía la causa que hace pasar las cosas del no ser a la existencia y que por ello las creaciones en todas las artes son poesía y los artistas que las hacen, poetas. ¡Qué lindo! Y amigos, no se olviden, sigue vigente el concurso de excelencia educativa, premios de $10,000 para el mejor maestro del Ecuador, pero también viajes y el orgullo de sentirse maestro, que es lo fundamental. Tienen ustedes la información en lo que aparece en pantalla. Nos vemos la próxima semana.